¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído la segunda carta de Pablo a los Corintios? ¿Cuántos han leído la segunda carta completa? Ok, hay algunos que no la han leído completa y se están perdiendo de una maravilla. Este es un libro poderoso. Tengo que testificar que en mi caso, Dios ha usado este libro de Segunda de Corintios muchas veces y algunos de mis pasajes favoritos están en este libro. Algunos de mis versículos de vida. ¿Sabes que una vez uno tiene como unos versículos que definen la vida de uno? Bueno, aquí están varios de esos en mi caso. Pero este es un libro poderoso por la forma como Pablo la escribió. Imagínense un padre de familia o una madre que ha criado a sus hijos con muchísimo esfuerzo. Todos los que tenemos hijos, levante la mano el que tenga hijos aquí. ¿Dan lucha o no dan lucha los muchachos? Dan lucha. Imagínese usted se ha sacrificado por sus hijos, dándole todo lo que te ha podido, negándose a los gustos personales, entregando su tiempo, su amor, su juventud, sus fuerzas, sus recursos, todo. Para ellos, darle sus consejos para su bien. Y luego de todo eso, entonces los hijos comienzan a recriminarle, a rebelarse a esa autoridad, a dudar de su amor por ellos e incluso a juntarse con personas que los están apartando del camino correcto y se están aprovechando de ellos. ¿Cómo usted se sentiría? Terrible, ¿verdad? Bueno, más o menos así es como se siente el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto al escribir esta segunda carta. Pablo había hecho todo eso que yo he descrito. Él había plantado esta iglesia de cero. Se había quedado allí más de 18 meses, había orado, llorado, sufrido por esta iglesia. Incluso él no recibía dinero de esta iglesia. Él se mantenía a sí mismo todo el tiempo que estuvo en Corinto, trabajando con sus manos, trabajando de día y noche para poder suplir para sus necesidades y lo de su equipo. Y nunca le pidió nada a ellos con tal de presentarles el evangelio gratuitamente. Y después de todo eso, no bien hace Pablo irse a continuar plantando otras iglesias y estos tipos se rebelan y comienzan a irse por un camino desviado. No solamente eso, que comienzan a dudar de Pablo y a decir que él no es un apóstol nada, que Pablo no tiene poder, que no tiene palabra, que es un pobre diablo, que es pobrecito, míralo cómo anda. Seguramente que no es un apóstol nada. ¿Usted se imagina eso? Lo peor, que estaban siguiendo los consejos de falsos maestros y falsos apóstoles. Así que Pablo escribe esta carta y es la carta más personal del Nuevo Testamento. Es la carta donde Pablo, como ningún otro de los apóstoles, expone sus sentimientos. Él se abre a la iglesia de los Corintios. Y por esa razón es que esta carta es tan impactante. ¿No es cierto que cuando la persona se expone más, es como que usted se identifica más con esa persona? Eso pasa con Pablo. Es como la carta donde él se expone más. Y por eso es que yo me siento tan cerca de esta carta. Porque me veo a mí con todas mis flaquezas y mis debilidades en el ejemplo del apóstol Pablo. Si tú quieres saber lo que sufren los misioneros, los plantadores de iglesias, los evangelistas y los pastores que son genuinos, si tú quieres saber lo que ellos sufren por los creyentes, estudia 2 de Corintios. Ahí te vas a dar cuenta lo que es el sufrimiento del ministerio. Pero lo que más me sorprende de esta carta es que no se trata de una simple defensa personal. No es que Pablo se está tratando de defender él por cuidar su reputación, no. Pablo en esta carta se enfoca en el evangelio. Él está defendiendo la gloria del evangelio y está defendiendo las almas de sus hijos espirituales. Por eso es que él pelea ardientemente en esta carta. Así que no es solamente no es un asunto de reputación, sino un asunto de la fe de sus hijos espirituales y de la gloria de Cristo. Esta fue la preocupación que dio a luz esta carta, esta maravillosa carta a los Corintios, 2 de Corintios. Sin mirar las notas que están delante de ustedes, rápidamente,
¿qué enseñanzas tú recuerdas? Y yo sé que yo he hecho esto en otras clases, pero quiero ver. ¿Qué enseñanzas tú recuerdas de 2 a los Corintios? Cosas que son específicas de 2 a los Corintios, hermana Carmen. El Señor nos enseña a consolar a otros así como hemos sido consolados por Él. 2 de Corintios 1, del 3 al 11. ¿Qué más? ¿Qué te acuerdas tú de tu cabeza? Los recrimina con mucho amor porque ellos habían desechado ese conocimiento. ¿Qué otro pasaje o enseñanza te llega a la cabeza que tú has leído de 2 de Corintios? Una autobiografía de Pablo de mucho de lo que él había sufrido, de todo lo que él había sufrido por causa del evangelio. Sí, bueno, vamos a darle un poquito de trasfondo para que entendamos por qué 2 de Corintios. Pero yo no voy a hablar de la ciudad ni cómo se plantó, porque eso se vio en la clase pasada, cuando el hermano Luis Felipe dio la primera carta a los Corintios. No me voy a enfocar en eso. Más bien quiero enfocarme en el contenido de este libro. Y como ustedes vieron en la clase pasada, en realidad 2 de Corintios no es la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios. Esta es la cuarta carta que Pablo le escribe a los Corintios, solo que la primera de ellas no la tenemos. Sabemos que Pablo se la escribió porque en 1 de Corintios él hace referencia a una carta anterior que él escribió, 1 de Corintios 5:9. Él dice que él le había escrito antes. O sea, antes de 1 de Corintios él le había escrito una carta. Y luego, en 2 de Corintios se hace mención de otra carta que él escribió entre la una y la otra. O sea que esta es la número 4 que él les escribe. Ahora, ¿qué pasó después de que Pablo les escribió la primera carta a los Corintios? ¿A cuánto le gusta conocer las intrigas, los chismes y las cosas? Sí, nos entretienen, ¿verdad? Los chismes y las cosas. Bueno, ustedes van a saber ahora lo que pasó. Pablo le mandó primero a los Corintios. A los Corintios. Ustedes saben que esa carta corrige un montón de problemas que había en la iglesia. División, falta de amor, había inmoralidad sexual, problemas con las autoridades legales, en el matrimonio, de todo. Libertad cristiana, etc. ¿Qué pasó? Bueno, la carta primera a los Corintios, como nosotros la conocemos, tuvo distintas respuestas en la iglesia. Pablo estaba en Éfeso y desde allí Pablo envía a Timoteo a Corinto a ver lo que había pasado con la primera carta, porque usted se acuerda que allí no había ni telégrafo, ni teléfono, ¿verdad? No había internet, no había couriers aéreos. Usted no sabía lo que estaba pasando en otro lugar a menos que usted mandara un mensajero y ese mensajero trajera noticias. Así que Pablo envió a Timoteo, chequéate a ver qué está pasando en la iglesia allá después que yo mandé la primera carta. Esa es la idea. Y algunos de los hermanos, muchos de los hermanos, acogieron las correcciones de Pablo, pero otros se rebelaron contra él y comenzaron a murmurar, a criticar y se armó un chisme. Todo esto se agravó en la iglesia de Corinto porque llegaron unos supuestos apóstoles que probablemente eran judíos, que Pablo le llama a ellos los superapóstoles, le dice así. En el griego se ve superapóstoles, aunque en el español no se ve. Y ellos llegaron contradiciendo a Pablo y diciéndole, Pablo no estaba ahí, por eso que entre paréntesis hay que tener cuidado cuando los pastores salen de la iglesia por mucho tiempo. Por eso que hay pastores que no se van de su iglesia ni de vacaciones, porque se le arman tremendo problema. Pero ellos comenzaron a criticar a Pablo y a decir que Pablo no era un verdadero apóstol. Y al enterarse de esa situación, ¿qué hizo Pablo cuando él se enteró de lo que estaba pasando allá? Pablo hizo una visita rápida a Corinto. Eso no está en el libro de los Hechos. Fue una visita rápida para ver lo que había pasado en Corinto y tuvo un problemazo. A esa visita se le llama la visita dolorosa. Fue una visita donde a Pablo parece que alguien lo abochornó en la iglesia públicamente. Eso se puede ver en el capítulo 2, versículos del 5 al 8. Alguien en la iglesia lo abochornó y los corintios no lo defendieron. Así que Pablo en esa visita dolorosa se fue otra vez para Éfeso muy triste porque dijo, bueno, esta iglesia está fea para la foto.
esta iglesia está muy fea, está muy mal, y se fue a Éfeso, y desde Éfeso él le escribe una carta que es conocida hoy como la carta dolorosa o la carta severa, más bien. La carta severa fue la tercera carta que él les escribió. Sabemos de esa carta por el capítulo 2, versículos 3 al 4, capítulo 7, verso 8 y verso 12 de Segunda de Corintios. Esa carta tampoco la tenemos hoy, la carta severa. Pero parece que en esa carta él le dio bien duro y les ordenó que pusieran orden y que le pusieran a esos falsos maestros, que le pusieran atención a esa situación. Y bueno, dice que esa carta se la envió con Tito, otro de sus ayudantes. Tito es que lleva esa carta severa y Tito se queda un tiempo allí para ver cómo la iglesia iba a responder a ese peñón de carta que él le mandó. Estamos hablando de la tercera. Pablo está inquieto porque él no sabe cómo habrán respondido los hermanos de Corinto a mi tercera carta. Un poco desesperado, él lo explica en el capítulo 2. Pablo dice que estaba ansioso porque él quería saber cómo habían respondido ellos. Entonces Pablo se va de una ciudad que se llamaba Troas, se va hacia Macedonia para encontrarse con Tito rápidamente allí. Y Tito le trae una buena noticia. Pablo, tu carta severa dio resultado. Hay muchos hermanos arrepentidos, aunque todavía hay 2 o 3 que están rebeldes. Pero ya la mayoría de la iglesia te recibe, la mayoría de la iglesia se arrepintió y están dispuestos a reconciliarse contigo. Hay 2 o 3 falsos maestros que todavía están ahí. Así que eso es lo que da origen a la segunda de Corintios. Pablo se juntó con Tito, Tito le da ese reporte y ahora Pablo está muy feliz, por un lado, de la respuesta de ellos. Así que todavía quedaban algunos asuntos pendientes, a pesar de que muchos se habían arrepentido. El apóstol Pablo quería 3 cosas en esta carta. Primero, explicarles sus motivos y la esencia de su ministerio. Segundo, Pablo quería que la iglesia completara una recolección de ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y tercero, Pablo quería dirigirse a ese grupo de rebeldes que todavía quedaban en la iglesia. Y por eso él escribe esta carta, advirtiéndoles a ese grupo que él va a ir pronto y va a poner las cosas en su sitio. ¿Estamos claros? Entonces, 3 cosas Pablo tenía como un objetivo general. En primer lugar, Pablo quería explicarles a esos hermanos cuáles eran sus motivos y cuál era la naturaleza de su ministerio. Esa fue la mayor parte de su carta, del capítulo 1 hasta el 7. En el 8 y el 9, Pablo les expone a ellos la necesidad de la recolección de la ofrenda que ellos habían comprometido a dar. Y en el 11 al 13, él les habla a ese grupo de rebeldes acerca de su autoridad. Por eso yo les he puesto ahí, justo después, el bosquejo de Segunda a los Corintios. Cuando usted vaya leyendo Segunda de Corintios, trata de seguir este bosquejo de 3 partes. Primero, los primeros 7 capítulos tratan acerca del ministerio de Pablo, comenzando con la salutación, luego con la explicación de sus planes y tercero, la parte más larga de la carta es la naturaleza del ministerio de Pablo. La segunda parte de la carta son los capítulos 8 y 9 y trata acerca de la ofrenda y la generosidad. Y la última parte de la carta, los capítulos del 10 al 13, él hace una defensa de su apostolado, precisamente porque había un grupo rebelde en la iglesia que todavía no se había sujetado a la obediencia apostólica y él les envía estos capítulos. Así que les dejo ese bosquejo para que lo estudien ustedes de manera personal en sus casas. Son 3 partes y están básicamente bosquejadas así. Ahora yo quiero entrar a la parte central, que es el mensaje de Segunda de Corintios. La pregunta es, ¿de qué se trata Segunda a los Corintios? A ver, ¿quién puede hacer una aproximación rápida sin ver las notas? ¿De qué se trata Segunda a los Corintios? A mi hermana Delgisa. Él les habla de lo que es ser un siervo de Dios, del verdadero apostolado.
Siervo de Dios, verdadero apostolado, la victoria de Cristo, que no se trata de la fuerza, sino de la debilidad. ¿Ok? Muy bien. De verdad que sí, muy bien. Es evidente en esta carta el tema de la debilidad versus el poder de Dios. Y este fue el tema que yo le puse. Yo creo que el mensaje central de 2 de Corintios es: el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Lo que Pablo quiere que los corintios entiendan es que Dios es más exaltado en nuestra fragilidad. Eso parece como una contradicción, ¿verdad que sí? Dios es más exaltado mientras nosotros somos más frágiles. Así como la fragilidad de Cristo y la debilidad de Cristo trajo nuestra salvación, así también, mientras más conscientes estamos de nuestra debilidad, más se manifiesta el poder de Dios. ¿Cuándo ganó Cristo nuestra redención? ¿En su punto más alto de fuerza o en su punto más bajo de fuerza? Más bajo, dice Carmen. ¿Quién opina diferente? Cristo ganó nuestra salvación en el momento en que se humilló más. Cuando estuvo en el punto más bajo, en la cruz, en la humillación, desnudo, golpeado, azotado, clavado, destrozado, ahí Él estaba venciendo el pecado, ahí Él estaba venciendo a Satanás y venciendo la muerte, ofreciéndose a Dios como un sacrificio perfecto. ¿Sabe qué? Ese es el modelo de 2 de Corintios. ¿Tú quieres ser un ministro de Dios? Mira el camino. El camino a la cruz, el camino a la gloria siempre comienza ¿por dónde? Por la cruz. El camino a la gloria siempre comienza por la cruz. Así que más o menos este es el tema. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Yo quiero verlo con ustedes. Estén listos porque voy a pedirle que lean algunos pasajes. Miren, yo les puse ahí 12 ejemplos del libro donde claramente se ve el tema de este contraste entre debilidad y poder. Mira un ejemplo en 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 en adelante. Míralo ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Mire esto, el cual nos consuela en todas nuestras. ¿Qué hay ahí? Debilidad, ¿verdad que sí? Ahí estamos en debilidad. Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que cuando nosotros somos afligidos, nuestra consolación sirve para consolar a otros. ¿Se da cuenta del tema? Debilidad, poder. Dios se manifiesta cuando somos más débiles. Mire, por ejemplo, el capítulo 4, el capítulo 3, versículo 4 al 6. Miren el capítulo 3, versículos 4 al 6. ¿Quién puede leer eso? Capítulo 3, versículos 4 al 6. Adelante. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cómo vemos ahí ese contraste entre la debilidad y el poder? ¿Qué dice que somos nosotros? Versículo 5. No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como que procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de. Entonces, ¿qué tiene que ser el cristiano? El cristiano tiene que saberse a sí mismo insuficiente para que la suficiencia de Dios sea quien lo llene. Miren más adelante, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Otra persona que lo pueda leer.
capítulo 4, versos 7 al 12. Rápidamente. La hermana Dalgisa. Lea del 7 al 12, hermana. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Se da cuenta otra vez? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? La misma dinámica de yo muero, pero produce vida. Versículo 7. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nosotros somos el tesoro o somos el barro? Nosotros somos el barro. ¿Qué es el barro? El barro es débil, el barro se rompe fácil. ¿Vale mucho el barro? ¿Es muy valioso? No. Pero ese barro tiene ¿qué? Un tesoro. Y dice que para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo Pablo se presenta a él y los demás apóstoles? Afligidos, perplejos, perseguidos, abandonados. No abandonado, derribado, pero no destruido, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Se da cuenta? Otra vez, ¿cuál es el tema? Debilidad que trae como consecuencia el poder. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Mira otro ejemplo, capítulo 5, más adelante, verso 18. ¿Quién lo puede leer? Creo que por aquí había otra persona. Allá atrás, Gabriel. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 18 al 21. Ahí miramos cómo la debilidad de Cristo consigue nuestra reconciliación. Adelante. Y todo procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo se logra la reconciliación del creyente? ¿Qué tuvo que pasar para que el creyente fuera reconciliado con Dios? La muerte de Cristo. ¿Qué hizo Dios con su Hijo? Que lo hizo pecado. ¿Se da cuenta? Debilidad que da a luz poder. Eso marca la carta completa. Y ahí hay otra cantidad de pasajes. Por ejemplo, el capítulo 8, versículo 9, para no dejar de mencionar la parte de la ofrenda. Capítulo 8, versículo 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo ¿qué? Rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser. ¿Se da cuenta cómo funciona la vida cristiana? Funciona al revés. No es siendo fuerte que yo lo logro, sino reconociendo mi fragilidad. Es como Dios se manifiesta. Y el pasaje por excelencia, capítulo 12, versículos 5 al 10. ¿Quién lo puede leer? Capítulo 12, versículos 5 al 10. Ese es el pasaje por excelencia en cuanto a lo que tiene que ver con... Allá, adelante, Héctor. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo... El 6. El 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí me ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he logrado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mírelo ahí. Usted lo quiere más claro de ahí. ¿Cómo es que el poder de Dios se manifiesta? ¿En mi fortaleza o en mi debilidad? En mi debilidad. Eso no está hablando de una debilidad pecaminosa necesariamente. Aquí no estamos hablando de que el apóstol Pablo caía en todos los pecados porque era débil en el sentido pecaminoso. No, está hablando de su fragilidad humana. Está hablando de su debilidad como persona y su dependencia del Señor. Cristo fue débil, pero no pecó. La debilidad de Cristo nunca implicó pecado para él. Entonces Pablo está hablando de ese tipo de debilidad. Fíjese que él habla de insultos, privaciones, persecuciones y angustias por amor de Cristo. ¿Ustedes saben qué pasaba, hermanos? Esto es importante que lo entendamos en el contexto. La ciudad de Corinto era una ciudad griega afluente. Allá había dinero. Para los corintios, el renombre valía mucho. Entonces, una persona que tuviera como Pablo, así acabado, perseguido, sufrido, eran como los predicadores de la prosperidad. No está en bendición, no está prosperado, no está bendecido. ¿Qué quiere decir? Hay algo mal ahí. ¿Cómo puede ser que tú, si eres un siervo de Dios, andas así como anda Pablo, acabado, desbaratado por el piso? Y ellos decían, hay problema. Seguramente que él no es un siervo de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes están equivocados. Hermano, ¿usted quiere acabar con los dichosos predicadores de la prosperidad? Póngalo a leer 2 de Corintios. Y cuando Pablo arranca a hablar de todas las dificultades que él vivió, pregúntale a ellos, a los superapóstoles de hoy, páselo por ahí, dígame cuándo usted ha vivido así, como está aquí. No, usted ha vivido en comodidades, usted ha vivido en opulencia. Lo suyo es ropa cara, lo suyo es andar en carro caro. Y eso no es lo que modela el ministerio de Pablo aquí. Ahora, poniendo eso a un lado, déjenme mirar con ustedes algunos temas teológicos y prácticos que son vitales. Cuando usted piensa, por ejemplo, oye, si quitamos 2 de Corintios de la Biblia, ¿qué temas se quedan medio flojos? ¿Sabe que la escritura es completa? Dios inspiró su palabra para que toda ella fuera completa. Entonces, 2 de Corintios tiene unos temas que solo están ahí, o no solamente están ahí, pero que es el mejor sitio donde se tratan esos temas. 2 de Corintios es probablemente uno de los mejores pasajes donde se tratan esos temas. Por ejemplo, la superioridad del nuevo pacto sobre el viejo pacto. La superioridad del nuevo pacto sobre el pacto de la ley. Usted lo va a encontrar eso en el capítulo 3. Eso es un capítulo, mire, maravilloso. Ahí hay teología pura. Pablo lo que está diciendo es que si el pacto de la ley fue con gloria, ¿cuánto más el pacto de la gracia va a ser con mayor gloria? Ahí es que aparece Moisés, que le resplandecía el rostro, y dice que Moisés se cubría el rostro. Pero Pablo dice, nosotros no somos como Moisés, nosotros hablamos claramente. Nosotros no tenemos que poner un velo porque nosotros estamos exponiendo el evangelio glorioso, que en la medida que nos vamos acercando a él, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Ese pasaje es el 2 de Corintios que está en el capítulo 3. Otro tema teológico es el tema de la esperanza de la resurrección. Y yo quiero ver eso con ustedes rápidamente en el capítulo 4. Mire esto, qué poderoso. 2 de Corintios es uno de los libros que habla más claro de ese tema, de ese cuerpo nuevo, de la resurrección, el tribunal de Cristo y el vivir por fe. ¿Usted ha oído ese versículo que dice, no andamos por vista sino por fe? ¿En dónde usted cree que está ese versículo? ¿En qué libro de la Biblia está? No andamos por vista sino por fe. En 2 de Corintios. En 2 de Corintios que está ese versículo. Mírenlo conmigo, versículo. Claro, Hebreo habla de la fe, pero no dice
que no andamos por vista. Es 2 de Corintios que lo dice. Mire capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque este es nuestro hombre exterior, va decayendo. ¿En cuántos el hombre exterior va decayendo? Hermano, yo amanecí con un dolor en este hombro que yo dije, definitivamente el hombre exterior va decayendo. Va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior, ¿qué dice? Se renueva. Y mira lo que dice el versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, ¿cuál es la tienda terrenal? Que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿Se da cuenta? Él habla de ese cuerpo nuevo que vamos a recibir. Versículo 6. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¿Se da cuenta que? Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Es este pasaje, es este libro que habla del tribunal de Cristo, 2 de Corintios. Mira otro tema teológico importante, el ministerio de la reconciliación que leíamos hace un momento en el capítulo 5, y el hecho de que nosotros somos embajadores de Cristo. Eso es en 2 de Corintios que está, el ministerio de la reconciliación. O mira la doctrina de la imputación, capítulo 5, verso 21, el último versículo. ¿Ustedes conocen lo que es la doctrina de la imputación? La doctrina de la imputación, ¿alguien sabe la definición? José, el castigo que nosotros merecíamos es puesto sobre Cristo. Eso es un lado de la imputación. Pero el otro lado de la imputación, ¿cuál es? La justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Eso se llama la doctrina de la doble imputación. Cristo nos imputa su justicia y Él toma nuestro castigo. Miren dónde lo dice. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que cuando usted le pregunten, ¿dónde hay un apoyo bíblico para la doctrina de la imputación? Usted lo lleva a 2 de Corintios 5, 21. El yugo desigual. ¿Dónde está ese pasaje de que no se unan en yugo desigual con los incrédulos? 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. En el contexto, Pablo lo utiliza no para hablar del matrimonio. No, él no lo está usando en ese contexto, aunque se puede aplicar. Él lo está usando en el contexto de los falsos maestros a los cuales ellos se estaban uniendo. Y él le dice, no se unan porque son impíos. Ustedes me están dejando a mí, que soy su padre espiritual, y se están uniendo a incrédulos. Es en ese contexto que él lo dice y lo enseña como una verdad general. Por eso es aplicable a muchos casos. Por ejemplo, el caso no solamente de la unión conyugal, sino también de cualquier tipo de unión que lo force a usted a caminar con el otro. Porque ¿qué es lo que hace un yugo? ¿Qué es lo que hace un yugo? Un yugo era una pieza de madera que juntaba a dos bueyes y lo obligaba a caminar juntos. Donde iba un buey, ahí tenía que ir el otro. Si usted está en una relación con alguien que lo forza a ir en la dirección que él quiere, alejado de Dios, eso es una relación de yugo. Usted no puede estar en una relación de yugo con un incrédulo. Eso es lo que enseña ese pasaje. Pero si usted no sabía dónde estaba, es en 2 a los Corintios. Pero en 2 de los Corintios, capítulo 8 y 9, es el tratamiento más largo del Nuevo Testamento sobre dar. Cuando usted quiere dar un estudio bíblico acerca de ofrendar, ¿dónde usted debe ir? 2 de Corintios, capítulos 8 y 9. Ahí usted va a encontrar la doctrina de la generosidad explicada. Incluso cómo se deben manejar las ofrendas está ahí.
El cuidado que deben tener los líderes con el dinero, de tener una persona que lo vigile, de ser transparentes, de rendir cuenta, todo eso está ahí. Lea esos 2 capítulos y usted se va a dar cuenta de lo que significa manejar el dinero con ética, el dinero de Dios. Y otra de las doctrinas básicas que está también en este libro, o de las enseñanzas básicas, es el aguijón de la carne. Cuando te oye hablar de, yo tengo un aguijón, eso está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y básicamente, si te dirá, ¿qué era el aguijón? No sabemos exactamente la naturaleza del aguijón. Algunas personas piensan que era un problema de salud que Pablo tenía. Otras personas piensan que era una persona, incluso algunos estudiosos dicen, eso era una persona que hablaba mal de él ante las iglesias. Otras personas piensan que era un problema emocional que Pablo tenía, y otras personas piensan que era una tentación pecaminosa, de que él se veía siempre como tentado a caer ahí y tenía que estarse arrepintiendo constantemente. No sabemos la naturaleza del aguijón. Lo que sí sabemos era el propósito. ¿Cuál era el propósito? Mantenerlo humilde. Mantenerlo humilde. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo a la 3ª vez que él oró? Ya no me pida más. Te va a quedar con el aguijón. Porque ese aguijón te mantiene bajito. Así que, hermano, hay cosas que Dios no nos va a quitar. Aunque oremos y oremos. Porque Él sabe que es para nuestro bien. Entonces, habiendo visto todo esto, yo creo que los he convencido de la importancia de estudiar este libro. ¿Sí o no? Yo no le he dicho todo lo que el libro enseña. Yo lo que estoy abriéndole el apetito para que esta tarde usted arranque con su bosquejo y comience a aprender todas estas verdades. Pero déjeme concluir diciendo lo siguiente. Esta carta nos alienta tanto a los ministros del Evangelio como a todos los creyentes. O sea, no solamente los pastores o predicadores o plantadores o misioneros, a todos los creyentes en general. Nos anima a abrazar las debilidades y el sufrimiento, sabiendo que cuando somos débiles, entonces el poder de Dios se manifiesta. Esta carta nos llama a vivir en humildad, no confiando en nuestra capacidad o en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. También nos llama a vivir con propósito, como embajadores de Cristo, para reconciliar a todo aquel que se encuentre lejos de Él. ¿Alguien no sabe para qué fue llamado por Dios? ¿Alguien no sabe cuál es su ministerio? Yo se lo digo ahora mismo. Ay, pastor, yo no sé para qué Dios me llamó. Yo te lo puedo decir. Dios te llamó para ser embajador de Cristo. Ya tú tienes tu título, ya tú tienes tu ¿cómo se llama? Tu cargo. Ahí está tu carguito. Tú eres embajador, embajadora de Cristo para reconciliar a todo aquel que se encuentra lejos de Dios. Finalmente, esta carta de 2 a los Corintios nos da la esperanza de que aunque aquí atravesemos muchas aflicciones y aunque veamos que este cuerpo se va deteriorando, excepto el de mi esposa, ese no se puede deteriorar, pero el mío y todo de todos nosotros. A pesar de que veamos eso, recordemos que nosotros tenemos una promesa gloriosa en los cielos. Y allí recibiremos un cuerpo glorificado y por esa razón debemos andar por fe y no por vista. Una pregunta. ¿Cómo yo puedo manejar la parte de la debilidad? Pensando que cada vez que yo caigo en un pecado, que yo soy débil. Es que yo soy débil, entonces como el Señor es fuerte en mí, ya eso me da tranquilidad, pero sigo cayendo, como usar esa debilidad como una ocasión para pecar. Ya, lo que decíamos hace un momento es que el libro no se trata necesariamente de debilidades pecaminosas. ¿Se acuerdan que lo dije? No, Pablo no está hablando de una debilidad pecaminosa, él está hablando de una debilidad no pecaminosa como las de Cristo, es decir, de la fragilidad. Cuando nosotros hablamos de una debilidad pecaminosa, lo que hay que mortificarlo. Si hay un pecado, ¿qué hay que hacer con el pecado? Hay que arrepentirse, confesarlo, arrepentirse y apartarse. ¿Y qué hay que seguir haciendo después con ese pecado? Mortificarlo. ¿Qué quiere decir mortificarlo? Hacerlo morir. ¿Qué quiere decir hacerlo morir?
machacarlo, no darle oportunidad, no darle ocasión, no hacérselo fácil al pecado. Y así, de esa manera, ese pecado va muriendo, muriendo, muriendo. No, usted no puede agarrarse del que 2 de Corintios dice que en su debilidad el poder de Dios se hace grande y usted comienza a ser débil con el pecado. Eso no es. Esa no es la debilidad de la que está hablando el libro.